Bien, señores, tenemos a Michelle que nos trae. Ellos tienen una mancuerna buena, hacen un programa muy bueno. Sí. A Jaime Aristi. Jaime, quise quedarme porque yo tengo. Michelle me dice que son errores míos de apreciación. Y yo tengo una percepción. Y como le decía José Israel al principio, que esos exámenes que nos ponían de falso o verdadero, que tú me examines, me digas, mira, eso es falso, eso es verdadero. Esto, o el multiple choice, selección múltiple. De estos 5, ¿cuál es? ¿Todas o ninguna? Se trata de lo siguiente. Aquí se construye una planta. Lo primero es que cuando llega el PLD al poder, Jaime Vargas, con su amigo Leonel Fernández, traen un proyecto concreto de 800 megas o 750 o 702 de 350. No conozco bien las dos plantas. Y lo traen, que él lo logró siendo embajador en Japón. Se la traen, ese es el bizcocho que nos trae el gobierno del 2004. Y trae el proyecto. Comenzó el tema de que ya en esos momentos habían generadores, que vendían su energía. La mayoría fue el oil. Me dicen, después lo supe por ti, que hasta en Jaina había una de carbón y que nosotros nunca quisimos hablar de ella. Las de los minas con las de Jaina, se habían entregado al sector privado y ellos se convirtieron en generadores. Resulta que inexplicablemente se pasaron 8 años, Jaime, y las plantas no se iniciaron. Y esa gente facturaban aproximadamente unos entre 50 y 80 millones de dólares mensuales. Cuando ese atraso llegaba siempre a 800 millones en total, habían apagones. Y nos llegaban la información de que cuando esa suma llegaba, ya ellos, aunque tenían intereses que le pagaban, ya ellos no tenían capacidad de refinanciar y empezaban a hacer apagones financieros. Eso es lo que se decía. Así que venme chequeando el examen. Resulta que viene Danilo, dice, yo voy a hacer la planta. En el momento que decide hacer la planta, resulta que el gas natural no se puede garantizar. Ahora sí, después ya he dado 2 vueltas, ahora tenemos problemas. Pero hubo un momento que no te lo podían garantizar. Y que la única opción en ese momento, a un precio razonable, era el carbón. Estados Unidos se resolvió con 2 cosas. A pesar de que el carbón era colombiano, se dice que el vendedor eran norteamericanos. Y las turbinas, que fue la mayor inversión, eran General Electric. Y en esa base se arma Catalina, en terrenos de los Vicini. Mis interrogantes son, yo percibo que hay sectores que no sé si son políticos que quieren eliminar por vía judicial a Danilo y a los que hayan participado en esa operación. No sé si son generadores que les gustaría seguir facturando, porque un mes de factura son 50 millones de dólares. Y ahora mismo se pone de manifiesto cuando casi estamos usando fuel oil otra vez. Tenemos que decirle a esa gente que desempolven esas máquinas. Pregunta, ¿tú percibes que hay personas que han antepuesto el interés de 3.000 millones o 2.000 a que si haya que volar esas plantas, cerrarlas, desaparecerlas, en interés de hacer daño a personas, se esté poniendo en peligro la generación de energía? Si estoy equivocado, dímelo. Tú estás fantaseando y eso no es así. Muy buenos días, un placer estar aquí, doctor Michelle, Carlos. Yo me gusta venir aquí porque aprendo mucho.
aprendo mucho. Tiene Se aprende. una lógica contundente, mi querido Julito. Mira, yo realmente A ti no te perdonan haber sido de la comisión. Sí, eso es a verdad. ti no te Eso perdonan. es verdad. Pero la planta está ahí, es la principal generadora de dando electricidad. cuenta. La principal generadora de electricidad de la República Dominicana, y ahora se está notando porque lamentablemente hay desabastecimiento de carbón porque hicieron tarde una licitación. A pesar de que le dejamos un año de carbón, no la iniciaron en el mes que debieron de haberla iniciado, que es el mes de marzo. La iniciaron en julio, todavía a la fecha de hoy no han firmado el contrato, le han querido echar la culpa al suplidor de que se atrasó un barco, pero hay desabastecimiento. Ya no hay contrato, no hay carbón, y ese carbón puede durar, digamos, si es urgente, dentro de un mes quizás puede aparecer. Doctor, dígale de lo que papá le preguntó. Sí. Con Hay relación, un programa ¿no? de padres e hijos. Sí, no, pero con relación a ese tema, mira, a mí no me cabe la menor duda de que la central termoeléctrica, al desplazar 30% de todo el sector hacia ella en términos de ingresos, recuérdate que son 500 millones de dólares que genera de ingresos Punta Catalina, que antes lo generaba otros, pero muchísimo más caro. Estos 500 millones de dólares es a un precio menor. Antes eso equivalía a 800 millones de dólares. Es decir, que cuando tú desplazas 15, 18, 19 plantas, obviamente que tú siempre vas a tener enemigos. Entonces, todas las anteriores. Mira, ese es el punto. Es que yo creo que todos los puntos que él tocó, hay personas interesadas en que Punta Catalina sencillamente no opere adecuadamente, hay personas que estaban interesadas en comprarla a precio de vaca muerta, hay personas que no le interesa que sea exitosa porque es del gobierno pasado, hay personas que piensan que si Punta Catalina sigue demostrando que es la joya del sector eléctrico y que le genera 250 millones de dólares de beneficios al año al gobierno, eso es algo que demuestra que la decisión del presidente Danilo Medina fue positiva, que todo el trabajo que hizo el conjunto de personas ahí fue un trabajo adecuado, o sea que están apostando al fracaso y lamentablemente han puesto una gestión que no es la más eficiente del mundo. Hay algo que yo no quiero que tú dejes porque están haciendo un programa arreglado. Jaime, todo se necesita algo de verdad. En el caso Catalina, lo que más se menciona por debajo es la sobrevaluación. O que aunque no hubo sobrevaluación, hubo un peaje que se pagó con financiamiento de una campaña. Eso no aparece en libros. Ahora, tú que tuviste en el corazón de dos cosas, primero en la comisión, correcto, y con gente muy seria, sí, y con personas que hoy yo quisiera que compraran Catalina, pero no lo van a hacer porque participaron en esa comisión. Yo quisiera que tú me digas, ¿qué hay de verdad? ¿Qué fallo hubo dentro de los problemas que implicaba hacer medio ambiente, carbón o sobrevaluación? Cuando nosotros hicimos la investigación de la comisión, donde, como bien dice, hay personas ahí no solamente serias, sino muy inteligentes, pues no solamente lo hicimos nosotros la investigación en términos del valor de la empresa, sino que contratamos a una empresa internacional, FTI, que es la que se contrató ahora también para hacer la investigación de los impuestos de Trump. Entonces, FTI verificó... una auditoría hicieron, ellos una investigación. Una investigación en base a valores, de acuerdo a decir, bueno, esta planta, ¿cuál es el valor? En ese momento. En ese momento. Y se determinó que estaba por debajo del promedio un 6%. Es decir, que la planta en realidad no está sobrevaluada. Se invirtieron 2.454 millones de dólares, tomando en consideración que hubo un atraso de 2 años, que hubo una situación que hubo que colocar varias variaciones en términos de extensión de obras que obviamente incrementaron el costo. Y si Odebrecht, el elemento más importante que fue el financiamiento que nos dio, desapareció, ¿por qué se le mantuvo la obra a Odebrecht? No, es que cuando se hizo la investigación nosotros evaluamos si se podía en ese momento sustituir del consorcio a Odebrecht y buscar a otro. Y tanto Tecnimont como Estrella señalaron que Odebrecht era quien tenía como la parte de ingeniería, la parte fuerte de la construcción de base. Luego ya de colocar todos los equipos juntos y hacer el comisionamiento y arranque de la planta era Tecnimont. Es decir, que había una secuencia muy clara en términos de
construcción No de la tenía obra sentido. y no convenía sacarla. Todo eso se evaluó, nosotros lo pusimos en el informe. Si nosotros sacábamos ahí a Odebrecht en ese momento, el costo, primero Iba a subir tiempo mucho. y el costo iba a subir muchísimo. Aunque el financiamiento ya no existía. No, porque el financiamiento al final, en realidad, era importante en ese momento, pero lo importante era poderla construir. Y para no eso, se pudo conseguir el sustituto de ese financiamiento. Tuvo el gobierno que financiarlo. la mayor parte, sí. El financiamiento que se consiguió fue europeo y de 600 millones al final desembolsaron Y alrededor de tú 300. sabes que aquí hubo sectores políticos que fueron a Europa a impedir Claro. el financiamiento. Todavía esos sectores políticos están en contra de muchas actividades de la propia planta y a pesar de todo es la principal generadora de electricidad de este país. Bien, Hoy. Y la que lo hace a precio más competitivo, pero claro, hay que operarla adecuadamente. Y por eso yo quiero que se considere tomar en cuenta que es bueno que venga un operador de fuera y que sea quien la maneje para que le dé una no solamente buena operación, sino un buen mantenimiento. Eso es fundamental. Doctor, el otro día escuchaba con los problemas de cómo se ha ido manejando el tema de Catalina, una de las comunicadoras que más duro le ha dado a Catalina, decir, a la administración actual, están reivindicando a Jaime Aristides Escudero. Y veo que la preocupación en este momento de todo el sector es que las cosas no salgan bien. No hay esto, no hay lo otro, aquello estaba caro. Y yo en este momento quiero separar un poquito el programa de hoy. Y vamos a pensar en electricidad sostenible, o sea, estable, en precios y en la función de Catalina en sí. Si yo tengo delante de mí, no me importa la comisión, no me importa lo que digan, la persona que conoce el tema. ¿Cuál es la situación actual con respecto a lo que usted nos mencionaba? ¿Qué está pasando? Hay dos temas que tienen que ver con que la planta funciona, que hay una adentro, una afuera, un mantenimiento, una planta que no se acaba de recibir porque todavía faltan unos detalles, y por otro lado, ahora un tema de carbón. Nosotros queremos combustible, después que echen el otro pleito aparte, el que tiene que ver con el precio y el carbón y eso. Queremos que la planta esté encendida. ¿Qué tenemos que hacer? No, simplemente ahora mismo conseguir carbón para operarla. ¿No hay carbón? No hay carbón. No hay carbón porque en República Dominicana no se licitó a tiempo. Correcto. Un carbón, o porque han cambiado mundialmente las opciones para adquirir el carbón. No, mira, si hubiese dejado el equipo administrativo y financiero que yo tenía montado y el equipo legal que se había encargado de todos los procesos de licitación, yo estoy seguro de que eso no hubiese sucedido. Porque esto pasó con el carbón porque es más evidente, pero ha pasado con los repuestos. Han tenido problemas para adquirir repuestos, llevar a cabo las licitaciones, por ejemplo, de los equipos de control de calidad de aire, las mangas, los canastos. Han tenido problemas para hacer la licitación de cal, para la licitación del seguro. O sea, para todo han tenido problemas. Es decir, que hay un problema de gestión, porque es que despidieron a todo el personal administrativo y financiero. Por otra parte, que eran técnicos todos, no era de que político, no, ninguno de esos muchachos era político. Por el otro lado, también despidieron al superintendente de operación, superintendente de mantenimiento y dejaron ir al director de producción y despidieron a la encargada del sistema de control de calidad de aire. De tal manera que se ha debilitado el capital humano. ¿Está apagado Catalina? Punta Catalina está encendida. Hay una unidad que estaría operando a menor capacidad porque hubo un evento de mala operación que afectó 2 molinos y por lo tanto tú sabes que son 4 molinos por unidad y con 3 tú das plena carga. Como hay 2 solamente operando, tú tienes un 2/3 partes si tú tuvieras el carbón para poderla operar a plena capacidad. ¿La otra está completa? Sí, la otra está completa, pero tú tienes que reparar esos 2 molinos. Esos 2 molinos te va a tomar entre 3 y 4 meses reparar totalmente. Y fue por una mala operación. Lo que sucedió en enero también. Recuérdate que en enero se dijo, no, que está mal construida, y yo lo reté. Y yo le digo de nuevo, enséñame el informe. ¿Por qué no publican el informe que le trajeron sobre el tema de lo que sucedió con el pinche de la caldera en enero? Doctor,
en un programa anterior que usted y yo logramos hacer, salió a reducir y en esa misma semana había conversado con el ministro de Energía y Minas y es claro ya que se va a crear un fideicomiso en el cual se va a aportar Catalina y ese aporte, ese fideicomiso público va a operar esta planta. Sí. Hay dos aspectos que me interesan que usted hable. Primero, tres aspectos. Ese proceso, ¿eso será un proceso del año 2022, 2023? Porque ya yo no lo veo lo que hay que hacer no lo veo este año con tiempo. Segundo, el valor a que se aporte esa planta, ese fideicomiso, ¿será igual o superior a los 2.400 millones? Porque las cosas hay que aportarle en su valor real en un fideicomiso. Correcto. Ese valor sustenta el valor completo de la planta y valida toda la operación anterior de adquisición e instalación de Catalina, solo con el aporte del valor presente de ese activo, o podríamos decir que hay sobrevaluación y que la cosa vale 2.500 millones. No. En esa parte. Y si nosotros podríamos, porque el ministro sí dijo que habría que entregarle la administración, la operación, a una empresa privada con calidad. Y eso nos lo dijo ahí sentado en el programa. Podríamos entregar ahora, sin haber hecho el fideicomiso, el aporte de Catalina a mandarla a manejar por una empresa capacitada. Sí, claro, se puede contratar perfectamente los antes servicios. de hacer el aporte. Sí, claro que sí, porque la operación no tiene que ver con lo que va a ser la forma, digamos, el vehículo que va a manejar Punta Catalina. Punta Catalina puede ser una compañía por acciones, que era lo que nosotros íbamos y dejamos los estatutos, todo listo. Y la otra opción era fideicomiso. Nosotros consideramos que era más fácil trabajar como una empresa propiamente, pero ellos se están yendo por el fideicomiso. Pero tú puedes contratar los servicios de operación. Mientras tanto, mira, ahí tú tienes el propio consorcio, tiene el área de Tecnimont. Tecnimont son operadores a nivel internacional, pudieran perfectamente ayudarlos a mejorar la capacidad de operación y mantenimiento de la planta. Porque lo ¿Tecnimont podría calificar para ese trabajo? Sí, ¿O hay claro. otras empresas que hacen eso? No, hay muchísimas empresas, muchas, pero Tecnimont está reconocida. Además, el que mejor se conoce esa planta es Tecnimont, sin lugar a dudas. La otra pregunta del aporte, del valor. Sí, sobre el aporte del valor, tampoco ellos coloquen un valor ahí se terminó la discusión sobre el tema de la sobrevaloración de Punta Catalina. Eso es como no hable mal del camello que no se vende. Pero fíjate que es lo mismo, solamente tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es el valor que está asegurado? Ellos lo renovaron el seguro el año pasado y ahora están en un proceso de licitación, tarde, pero un proceso de licitación para renovar el seguro. ¿Y cuál es el valor que están utilizando? El valor base que nosotros dejamos de 2.454 millones de dólares. Ahí está claro que ese es el valor de la planta. O sea, que eso a mí no me preocupa. O sea, esa discusión de la valoración yo lo veo de la como planta. muy tranquilo. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Pero desde el día 1, cuando yo llegué, yo dije claramente que se iba a hacer las cosas para nosotros estar totalmente claros. Primero, que íbamos a terminar la planta. Y segundo, que ahí íbamos a hacerlo todo como se debe hacer, transparente y honestamente. Y por sobre todas las cosas, eficientemente. Y lo logramos porque dejamos la planta operando a plena capacidad, 752 megavatios. Cuando yo entregué la planta el 18 de agosto, estábamos a plena capacidad, 100%, y le tiré una foto a la pantalla, que yo la publicaba regularmente. Lamentablemente, después que me fui, no la volvieron a publicar, la pantalla de generación de electricidad de las 2 unidades de Punta Catalina. La dejé en 100% y se lo dije a Antonio Almonte ahí. Le dije, mira cómo te la estoy dejando, espero que la mantengas así. Y él dijo, eso es un reto. Yo digo, pues acéptalo. La parte que tiene que ver con la recepción final de parte de los constructores. El juicio de Odebrecht va lejísimo. Tenemos ya un año, creo que de más de un año de que se terminó oficialmente, creo que fue enero enero y febrero del La segunda 2019. fue en abril, abril 24. Del 19. Del 20. Del 20. Del 20. Esa o sea fue la que segunda. ya tenemos más de un año de las dos. Sí. ¿Se va a recibir oficialmente a Odebrecht y a Tecnimont la planta? Mira, de acuerdo a lo que yo tengo, digamos, conocimiento, solamente faltan algunos elementos que estaban en el punch list. El punch list es una lista de temas pendientes
que se elabora y que a partir de ahí tú haces el checklist y a lo largo del tiempo tú lo vas completando. Hay como 5 elementos que faltan por completar y después que ya eso ya no tiene ninguna excusa para recibir. ¿Todavía le faltan por completar elementos? Sí, bueno, porque lo que pasa es que tú tienes que, por ejemplo, salir de línea para hacer algunos cambios. Por ejemplo, falta mejorar la capacidad de los hidratadores de la cal para que estén tal como se había especificado. Todo eso nosotros lo habíamos identificado y quedó pendiente, pero hay que hacer... ¿Cuándo inician las garantías del proceso? ¿A partir de entregar o a partir de la puesta en marcha? No, la garantía a partir de cuando tú la recibes provisionalmente y ya tú la puedes utilizar. Hasta que tú no la recibes provisionalmente, que eso se ha dicho, que la recibieron provisionalmente, yo le digo, pero si no, no la operamos. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y recuérdate que esa planta le envía todos los meses al gobierno 15 millones de dólares directos de beneficios, directos, 15 millones de dólares de un total, eso hace 180 millones de un total de 240, 250 millones de dólares que genera al año Punta Catalina. ¿Cuánto genera mensual, Catalina? En dinero, mensual. 500 millones entre 365. Ese sería el monto, digamos... Estamos hablando de unos 30 millones de dólares. Ese sería al precio que se estaría, no, 137 millones. Te voy a decir, 500 entre 12... 41.6. ¿Y de esos 41 le manda 15 al gobierno? No, porque esos son ingresos completos. Si fueran los beneficios, entonces le manda de los 250 millones, que serían, entonces, le manda 15, que serían 180, el equivalente a 180 millones al año. Le está mandando al gobierno. Pero aparte de eso, ella genera unos beneficios extras que también al final de periodo también debería quedársele al gobierno. O sea que los 250 millones de dólares más los 200 millones de dólares que se le ha reducido el costo de compra de electricidad a las distribuidoras, te hace 450 millones de dólares. Es decir, que entre 5 y 6 años tú recuperas totalmente la inversión. Bien, una pregunta final con lo que tiene que ver con el proyecto Punta Catalina, y se nos quedó pendiente en su participación anterior y ahora me llama mucho la atención, y es: doctor, si yo puedo, con su respuesta de hoy, si yo puedo buscar como gobierno dominicano y como Ministerio de Energía y Minas con la CDE integrado y todo eso, una empresa como Tecnimón o como cualquiera, y entregarle la operación que garantice la estabilidad del carbón y del mantenimiento y la vida y la garantía de que se generen los 700 megavatios a una empresa desde ya. Yo voy a hacer una licitación, voy a montar eso y a la que más me convenga que califique, le voy a dar la administración. ¿Por qué, si ya se decidió no vender, si usted nos dijo en un programa anterior que no debe, Catalina terminó sin deuda? Correcto. Porque el gobierno lo hizo con aporte. Hoy Odebrecht nos financió, los 300 del puente se pagaron y el Banco de Reservas. Hoy Catalina no le debe un chele a nadie. ¿Por qué hay la necesidad de hacer un fideicomiso como ustedes querían, de hacer una compañía por acciones? ¿Es porque de alguna forma hay algún retorno de dinero en el fideicomiso para que la gente pueda invertir ahí, o las diferentes empresas, o en la compañía por acciones? ¿Se está buscando vender eso de otra forma? Mira, es que ese es el punto. Punta Catalina es ahora mismo una caja generadora de efectivo. O sea, eso es Punta Catalina. Es, claro, si tuviera carbón, si la operan bien, es una caja generadora de efectivo. Eso es. Punta Catalina es una de las empresas más grandes de este país ahora mismo. O sea, para que tengas una idea. Y entonces genera muchísimos recursos. Y pudiera ser interesante, si vende acciones o participaciones en ese fideicomiso, atraer para levantar liquidez y entregársela por adelantado al gobierno. Si lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente.
porque el flujo de efectivo que está generando le permite apalancarse y adelantar recursos si el gobierno los necesita en este momento. Ese sería el argumento a favor de que Punta Catalina pueda colocar, ya sea acciones. Si no se quiere conseguir dinero adelantado, no hay necesidad de hacer nada. No podemos quedar cobrando nuestro beneficio. Sí, claro, porque es que Punta Catalina no genera ni déficit, nada, todo lo contrario, genera unos beneficios extraordinarios. Es que los precios a los que puede vender Punta Catalina son muy competitivos. Entonces eso le hace que sea muy rentable. ¿Cuánto es que deja Catalina si no tuviera deuda ni socio y se pone una gente administrado realmente de beneficio después de pagar el carbón, la sal, la cal, la que sé yo qué? ¿Cuánto deja Catalina? 250 millones de dólares. Hay que entender lo siguiente, ha subido el precio del carbón, entonces lo que eso hace es desplazar el precio de la energía hacia adelante. O sea, todo el precio de la electricidad de la República Dominicana ha subido. Entonces, por el aumento del gas natural, del carbón, del fuel oil, del diésel, todo eso. Hay que empujar el precio de venta hacia arriba. Exacto, porque la otra opción es tú decir, no, yo no voy a subir el precio de venta de Punta Catalina. Y subsidio ahí en la factura. Exactamente. Y entonces yo reduzco el beneficio. ¿Qué tanto habría que indexar, si es la palabra, la factura con respecto a lo que han aumentado los precios del carbón en este momento? Mira, yo lo estuve calculando ayer. ¿Un centavo? Casi dos. Si tú pasas de $60 a $170 ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa eso en un kilovatio de energía, en una factura? ¿Qué por ciento? No. ¿Un 10% de la factura? 2 centavos pudiera ser 10%, correcto. O sea, el que pagaba 10 mil pesos puede pagar 11. Sí, pero no, y eso es tomando el promedio. Acuérdate que tú tienes una tarifa que es escalonada. Estamos hablando del que tiene 11 pesos el kilovatio, que es el después de los 700, que se estaría pagando 19 centavos. Entonces, si era 2 centavos, ese es el 10%, digamos. Pero al pequeñito no. Que ese es otro tema que es importante tomar en cuenta, que viene ahora una resolución, se aprobó y que supuestamente se ejecutaría en octubre, que implicaría un aumento de la tarifa de electricidad. Y ese aumento pudiera afectar mucho a los pequeños negocios y los consumidores más pequeños. Esa energía que ha generado Punta Catalina, ¿ha llegado a las distribuidoras a través de un contrato o una licitación? Sí, claro. No, contratos, se firmaron contratos transitorios, o sea, no son de largo plazo, como se tenía previsto. Se hizo primero de un año, luego de otro año, pero la idea es tener uno a 15 o 20 años, o sea, tal como lo habíamos planeado. Si yo te pregunto, como economista, si la deuda externa dominicana ya debe andar por unos 70 mil millones de dólares, por los últimos números que tengo. No, es como el 70% del PIB, o sea, es menos de 70 mil. Es como 55 mil millones de dólares, 70% del PIB. ¿Se tiene calculado cuánto paga de interés en la deuda dominicana? Sí, es como de los ingresos del gobierno, de los ingresos corrientes, como el 24% más o menos. O sea, estamos hablando de intereses. 100 y pico de mil millones de pesos al año. Sí. Eso puede representar unos 2 mil millones de dólares. Sí, más o menos. O sea que Catalina sola puede pagar entre el 5 y el 10% de los intereses de la deuda externa dominicana. Catalina, en términos de su beneficio, son 250 millones de dólares. Entonces, pudiera pagar probablemente... 10%. Sí, el 10, 12%, más o menos. Sí. No, Punta Catalina definitivamente es una super empresa, es una empresa importante para las finanzas públicas, porque recuérdate que son dos efectos que tiene Punta Catalina. Uno, el beneficio que ella genera, y dos, la reducción en el precio de compra del mercado spot. Para que tú veas, hay algunos que dicen, no, pero que no le ha reducido el precio del mercado spot. Deja que salgan las 2 unidades de Punta Catalina por falta del carbón y mira el precio del mercado. ¿Y van spot. a salir? Sube, sí. ¿No hay forma que lleguen antes? No creo. Es que perdieron mucho tiempo. Itabo le prestó 30,000 toneladas. Itabo siempre ha sido como la hermana mayor de Punta Catalina. Recuerda que Punta Catalina es como una niña.
es grande, pero una niña. Y Tavo siempre la ha querido mucho. Y yo quiero hacer un reconocimiento a la gestión de Itavo, porque nos ayudó muchísimo cuando estábamos en ese proceso de nacimiento. Ayudó a su hermanita joven. Itavo le prestó ahora 30,000 toneladas y ahora le está prestando algo más. Pero tú sabes que 30,000 toneladas son 6 días de consumo de Punta Catalina. Sí. O sea, 6 días. Sí, es que tú no te imaginas lo que Punta Catalina te consume un barco de 60,000 toneladas cada 10 días. Entonces por eso yo me río cuando dicen, no, que el problema fue porque el barco se atrasó. El último barco del contrato, en vez de llegar el día 2 de agosto, llegó el 14 de septiembre. Yo le digo, pero ¿y si hubiese llegado el día 2 de agosto? El 12 de agosto, ¿qué hubiese sucedido? No tenía... Complicado. Sí, no tenía carbón. Vamos a buscar, vamos a pedirle a Dios que ayude a esta gente a que manden rápido ese carbón para que tengamos electricidad. Pero se mantiene la exclusividad de compra a un solo suplidor de carbón. No, es una licitación. Óyeme, es que es una licitación. O sea, se ha dicho de que el contrato no tenía penalidad. Yo digo, pero por favor, aprende a leer. En el artículo 2.5, artículo 6 y artículo 7, si tú te lo lees, encuentras penalidad y encuentras una garantía de fiel cumplimiento. Sí. Y esa garantía de fiel cumplimiento es de $4.7 millones. Ahora, el contrato se firmó el 30 de abril del 2020. Vence el 30 de abril del 2021, pero como no se había terminado de entregar todo el carbón, tú podías haber hecho una prórroga, debiste haber hecho una prórroga. La garantía vence 90 días después de que vence el contrato. ¿Qué sucedió? Mayo, junio, julio. Exactamente. La dejaron vencer. O sea, ni siquiera administraron bien el contrato. Entonces dicen que no tenía, por favor, es con Jaime Aristide que están hablando. No, claro. O sea, vamos a leer. Lean bien el contrato. Claro. Doctor, gracias. No, un placer, Michelle. Carlos. Jaime Aristide, economista y ex administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchos temas pendientes. Tenemos que hablar con Aristide del tema que viene ahora vamos a sacarlo de Catalina pronto. Vamos a hablar de fondos de pensiones, de reforma fiscal y de deuda externa. Próximo programa vamos a hablar de numeritos. Gracias por estar con nosotros. Un placer, doctor.